Nunca olvidaré el sonido del reloj esa noche. Tic, tac, tic, tac, marcando el tiempo como si quisiera recordarme que todo estaba a punto de terminar. Él estaba sentado frente a mí, con esa sonrisa que siempre me había parecido tan perfecta, tan tranquilizadora, pero sus ojos temblaban. En ellos no había amor, ni culpa, solo miedo, y en ese instante, lo entendí, llevaba años mintiéndome. El aire olía a café frío y a lluvia. Era noviembre de 2019, y la casa de mis padres en Toledo parecía un museo de recuerdos rotos. Las paredes seguían adornadas con las fotos de familia, mi madre con su vestido azul, mi padre con su mirada dura y orgullosa, y él, mi hermano mayor, Daniel con esa sonrisa que todos alababan, esa que escondía más de lo que mostraba. Siempre fue el favorito, el que lograba que todos creyeran en su bondad. Yo, en cambio, era la sensible, la que exageraba, la que veía fantasmas donde no los había. Esa noche había vuelto después de 5 años sin pisar esa casa. Mi madre me había llamado 2 días antes, llorando. Tienes que venir, Lucía. Daniel está mal. No tenemos mucho tiempo. No entendía a qué se refería, pero su tono me heló la sangre. Desde pequeña aprendí que en mi familia nadie decía la verdad directamente, todo se disfrazaba de promesas, de silencios, de sonrisas forzadas. Cuando llegué, Daniel me abrazó como si nada hubiera pasado, como si no me hubiese dejado sola en el peor momento de mi vida. Has cambiado, me dijo. Tú no, respondí, con una mezcla de rabia y ternura que me dolió admitir. Y entonces sonrió, esa misma sonrisa, esa maldita sonrisa que lo perdonaba todo. Pasamos horas hablando en la cocina, mientras mi madre dormía en el cuarto del fondo. Me contó que había estado trabajando en el extranjero, que la vida le había golpeado, que había vuelto para arreglar las cosas. Pero cada palabra que decía sonaba ensayada, como si repitiera un guión que ya no creía. Y cuando mencionó el dinero, ese dinero que desapareció de la cuenta de mi padre justo antes de su muerte, su voz tembló. No fui yo, Lucía, me dijo, sin mirarme a los ojos, pero su mano, apoyada sobre la mesa, se movía inquieta. En ese gesto reconocí el tic nervioso que tenía cuando mentía de niño. Me quedé callada, escuchando el reloj. Tic, tac, tic, tac. La madrugada cayó sin aviso. Daniel se levantó, abrió un cajón y sacó una caja pequeña de madera. La puso frente a mí. No quiero que mamá la vea, susurró. Dentro está todo lo que necesitas saber. Mi corazón se aceleró. ¿Qué es esto? La verdad, respondió, y volvió a sonreír. No tuve valor para abrirla frente a él. Esperé a que se durmiera en el sofá, con la televisión encendida y una botella vacía sobre la mesa. Me encerré en mi antiguo cuarto, el que aún olía a mi infancia, y abrí la caja. Dentro había fotos viejas, cartas arrugadas y una grabadora. La encendí. Su voz sonó más joven, más fría. Si estás escuchando esto, es porque ya es tarde. Perdóname, Lucía. No lo hice por mí, lo hice por mamá. Mi cuerpo se paralizó. La grabadora seguía reproduciendo, y su voz contaba cosas que no quería oír. Nombres, fechas, acuerdos. Todo giraba alrededor de un préstamo. Una mentira que había salvado a mi madre pero había destruido la reputación de mi padre. Y yo había vivido odiando al hombre equivocado. Apagué la grabadora y me quedé en silencio. El reloj seguía marcando el tiempo. Tic, tac. En algún momento, la puerta se abrió y mi madre apareció con los ojos hinchados. Ya lo sabes, ¿verdad?, preguntó. Asentí, incapaz de hablar. Era necesario, susurró. Tu padre nunca habría entendido. Sentí un vacío inmenso. Toda mi vida, toda mi rabia, mis sacrificios, mis años de distancia, se desmoronaron en un instante. Daniel lo había hecho por ella, y ella lo había permitido. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Afuera, la lluvia no cesaba, y mientras escuchaba el sonido del agua golpeando las ventanas, comprendí que esa sonrisa, la de mi hermano,
la de mi madre no era un símbolo de amor, era un muro, un disfraz, una forma de ocultar un secreto que había podrido nuestra familia desde adentro, y yo, estaba a los días siguientes fueron un laberinto sin salida. Cada rincón de la casa parecía observarme, como si las paredes supieran cosas que yo aún ignoraba. Dormía poco, comía menos, Daniel salía temprano, regresaba tarde, y mi madre fingía normalidad. A veces la escuchaba en la cocina, tarareando canciones viejas, como si cantar pudiera borrar 20 años de silencio, pero yo ya no podía fingir. Algo en mí se había roto. Recuerdo la mañana en que encontré la vieja libreta de mi padre. Estaba en el altillo, cubierta de polvo y de olvido. Tenía su letra firme, la misma con la que me enseñó a escribir cuando era niña. En las primeras páginas hablaba de negocios, de deudas, de una presión que no entendí del todo, pero al final, había una frase subrayada con rabia: me están traicionando desde dentro. Ahí supe que no podía seguir creyendo en la versión que me habían contado. Todo lo que me obligaron a odiar, su temperamento, sus ausencias, su dureza no eran más que reflejos del dolor que él mismo sufría. Volví a recordar los años en los que lo culpé de todo. 2012, cuando mi madre lloraba frente al recibo del banco. 2013, cuando Daniel se marchó por trabajo. 2014, cuando mi padre enfermó y nadie quiso verlo en el hospital porque ya no era parte de la familia. Yo tenía 22 años. Estudiaba enfermería y trabajaba de noche en una cafetería para poder pagar mis gastos. En casa nadie hablaba del tema, pero todos sabíamos que algo se había roto para siempre, y lo peor es que yo lo acepté. Me convencí de que mi padre merecía el castigo, que Daniel era el héroe silencioso que mantenía todo en pie. ¡Qué ironía! Ahora lo entiendo, me enseñaron a admirar al culpable y a despreciar al inocente. Mi madre siempre supo cómo manipular el silencio. No gritaba, no amenazaba, solo lloraba, y su llanto era tan pesado que uno terminaba haciendo cualquier cosa para calmarlo. A veces me pedía cosas imposibles, a veces creemos conocer a las personas que amamos, hasta que la verdad rompe el silencio. Si esta historia ya te hizo sentir algo, no te vayas todavía, suscríbete, porque lo que viene después revelará lo que nadie se atrevió a contar. Déjame tu comentario. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en su lugar? Tu voz importa aquí, porque cada secreto tiene dos lados. Prométeme que nunca le escribirás a tu padre. Prométeme que confiarás en tu hermano. Prométeme que harás lo que te diga. Y yo lo hacía, porque verla sufrir me partía el alma. Nunca entendí que ese dolor también era su arma más efectiva. En 2015 vendí mi coche para ayudarla con una deuda. Solo un préstamo, me dijo. Nunca me devolvió ese dinero. En 2017, cuando me ofrecieron un trabajo en Madrid, me rogó que no me fuera. Tu hermano está lejos. Yo te necesito, repetía. Me quedé. Renuncié a mi oportunidad, a mi independencia, a mí misma. Y ahora, sentada frente a esa caja de secretos, comprendía que todos esos años de sacrificio solo sirvieron para mantener viva una mentira. El cuarto de Daniel estaba igual que antes, ordenado, con los trofeos de fútbol, las medallas, los diplomas, todo lo que representaba el orgullo familiar. En un cajón encontré una carpeta con recibos de transferencias, cuentas en Suiza, nombres desconocidos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Él no solo había robado dinero, lo había hecho con la complicidad de alguien más, y no tardé en descubrir de quién. Una tarde, mientras preparaba té para mi madre, escuché su voz en el teléfono. No, aún no lo sabe. Pausa. Sí, él tiene los documentos, pero si habla, se acabará todo. El mundo se me vino encima. Entré en la cocina sin pensar. ¿Con quién hablabas? Su rostro cambió de color. No es asunto tuyo, Lucía. No es asunto mío. Me mentiste toda la vida. Ella me miró con una calma aterradora. Te protegí, dijo, con esa voz suave que siempre me desarmaba. No podrías soportar la verdad. Y entonces sonrió. Esa sonrisa, la misma de Daniel,
la misma que había visto en la foto familiar, en las reuniones, en los funerales. La sonrisa que ocultaba el infierno. Esa noche me encerré otra vez en mi cuarto, encendí la grabadora, rebobiné la cinta y la escuché desde el principio. La voz de Daniel sonaba más clara: si mamá lo pidió, tú la perdonarás. Siempre lo haces, pero no lo hagas esta vez. Lucía, no lo hagas. Me temblaban las manos. Empecé a notar algo que antes no veía. Él también había sido una víctima. No justificaba lo que hizo, pero su miedo era real. Mi madre había movido las piezas desde siempre, usando nuestro amor como moneda de cambio. Nos hizo creer que el sacrificio era virtud, cuando en realidad era una cadena. A la mañana siguiente decidí irme. Preparé mi maleta y bajé las escaleras con el corazón en la garganta. Mi madre estaba en el comedor, con un álbum de fotos abierto. ¿Vas a huir, como tu padre?, preguntó, sin levantar la vista. Voy a vivir, mamá, por primera vez. Si te vas, perderás todo. Ya lo perdí, respondí. Salí sin mirar atrás. El sol brillaba con una claridad que dolía. Cada paso fuera de esa casa era como romper una promesa que nunca debía hacer. Pero en el fondo sabía que aún no había terminado. Porque esa grabadora aún escondía una segunda cinta, y lo que contenía, iba a cambiarlo todo. Punto de descubrir hasta dónde llegaba esa mentira. Esa noche dormí en un hostal cerca del río Tajo. Las paredes eran tan finas que escuchaba la respiración del huésped de al lado. No podía dejar de pensar en la grabadora. La segunda cinta seguía ahí, dentro de la caja, envuelta en un pañuelo con iniciales bordadas, M.R., las de mi madre, María Rivas. No me atrevía a escucharla. Tenía miedo de destruir el poco equilibrio que me quedaba, pero el silencio pesaba más que el miedo. A las 3 de la madrugada, la puse en marcha. Al principio solo se oía ruido, como si alguien moviera la grabadora dentro de un bolso. Luego, la voz de mi madre: si estás escuchando esto, Lucía, es porque ya lo sabes todo, o casi todo. Quiero que entiendas que no fue culpa mía, o al menos, no del todo. Hay decisiones que una madre no debería tener que tomar. Mi cuerpo se tensó. Su tono era sereno, calculado. Continuó: tu padre quería entregarse, decir la verdad, pero si lo hacía, lo perderíamos todo. La casa, el dinero, el apellido. No podía permitirlo. Daniel hizo lo que yo le pedí. Lo sacrificó todo para protegernos. Y tú también tendrás que hacerlo. Apagué la grabadora. Sentí una punzada en el pecho, como si el aire se negara a entrar. ¿Protegernos de qué? ¿De quién? Tomé el celular. Marqué su número. No respondió. Lloré en silencio, temblando, abrazando la caja contra el pecho como si fuera un corazón que aún latía. En ese instante entendí que mi madre había convertido el amor en una deuda. Nos enseñó que querer era obedecer, que callar era amar. A la mañana siguiente regresé a Toledo. No podía irme sin respuestas. Cuando llegué, la casa estaba vacía, pero en la mesa del comedor había un sobre con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano y una llave pequeña. Lucía, si de verdad quieres saber la verdad, ve al lugar donde todo comenzó. No busques redención, porque ya no la hay. Solo prométeme una cosa: cuando veas lo que hay, destrúyelo. No dejes que nadie más lo encuentre. No había dirección, pero no la necesitaba. Sabía exactamente a qué lugar se refería: el viejo taller de mi padre, a las afueras del pueblo. Ese sitio que mi madre siempre prohibió mencionar. Años atrás, dijo que lo habían vendido después de su muerte. Pero eso también era mentira. Conduje hasta allí al caer la tarde. El portón estaba oxidado, la pintura descascarada. Dentro, el aire olía a humedad y aceite. Todo estaba cubierto de polvo, pero sobre una mesa había una caja de metal. La llave encajaba perfectamente. Dentro encontré carpetas, documentos notariales, extractos bancarios y una foto que me heló la sangre: mi madre, mi hermano y un hombre desconocido,
dándose la mano frente al logo de una empresa que reconocí de inmediato, Rivas, Asociados, la misma que mi padre fundó antes de arruinarse. Detrás de la foto había una fecha, 15 de mayo de 2014, el día que mi padre murió. Me senté en el suelo, con la foto entre las manos, mientras mi respiración se volvía irregular. Entonces recordé algo. Aquella tarde, mi madre había desaparecido durante horas antes de recibir la noticia del hospital. Dijo que fue a rezar, pero ahora lo entendía, fue a firmar algo, a cerrar el trato que selló su destino, y el nuestro. En ese momento, oí un ruido detrás de mí, me giré sobresaltada. Daniel estaba allí. No debiste venir, dijo, con voz cansada. ¿Qué es esto? Daniel, ¿qué hicieron? No preguntes. Lucía, no puedes imaginar lo que mamá es capaz de hacer si se siente traicionada. ¿Y tú, también me mentiste para protegerla? Se acercó, con la mirada perdida. No lo entiendes. Ella me pidió que tomara su lugar, que asumiera la culpa de papá. Me dijo que si lo hacía, lo salvaría todo, pero nada se salvó. Entonces, ¿por qué sigues defendiéndola? Porque, aún la amo, susurró, con lágrimas contenidas. Y tú también. La tensión en el aire era insoportable. El sol se escondía y el taller se llenaba de sombras. Hay algo más, dijo, señalando el suelo. Mira debajo de la mesa. Agaché la vista. Había una carpeta envuelta en plástico. Al abrirla, vi un contrato de venta firmado por los tres, mi padre, mi madre y ese hombre desconocido, solo que la firma de mi padre estaba falsificada. Daniel bajó la cabeza. Ella me obligó. Dijo que era por el bien de todos. ¿Por el bien de todos? Repetí, con la voz rota. Mataste su nombre, Daniel, lo condenaste. Y tú también lo habrías hecho, me gritó. No sabes lo que fue verla arrodillada, rogando, diciendo que no teníamos otra salida. El silencio después de sus palabras fue más cruel que el grito. Lo miré y, por primera vez, no vi a mi hermano. Vi a un niño asustado, manipulado desde siempre por la mujer que decía protegernos. Salí del taller sin decir nada. El viento helado me golpeó el rostro, pero seguí caminando. La verdad me dolía más que cualquier mentira, y sin embargo, aún faltaba algo, porque al doblar la esquina, lo vi, un coche negro, estacionado frente a la casa. Dentro, mi madre, esperándome. Su sonrisa, esa maldita sonrisa seguía intacta. El coche negro permanecía quieto frente al portón, como un animal al acecho. Dentro, mi madre, impecable como siempre, su abrigo gris, su cabello recogido con cuidado, su mirada serena. Abrí la puerta con rabia y miedo. Ella no se movió, solo bajó el cristal y dijo, con esa voz suave que siempre usaba antes de destruirme, sabía que vendrías aquí. Me quedé de pie, con las manos frías, la garganta seca. ¿Qué hiciste, mamá? Pregunté. Ella suspiró, giró el rostro hacia el horizonte. Lo que una madre tiene que hacer. ¿Falsificar la firma de papá? ¿Mentirle a tus hijos? ¿Convertirnos en tus cómplices? Sonrió. Esa sonrisa. Tú no entiendes el peso de la responsabilidad. Todo lo que ves, lo que tienes, incluso tu educación, fue posible gracias a eso. Tu padre estaba destruyéndonos. Yo solo corregí su error. Sus palabras eran cuchillos disfrazados de lógica. ¿Y Daniel? Dije, conteniendo las lágrimas. ¿También lo usaste? Daniel hizo lo que debía. Su voz no tembló ni un segundo. Y ahora tú harás lo mismo. No supe si reír o gritar. ¿Qué? Necesito que desaparezcan esos documentos, Lucía. Todo, las grabaciones, las fotos, las pruebas. Sacó un sobre de su bolso y lo dejó sobre el asiento. Aquí hay dinero suficiente para empezar una nueva vida, en otro país si quieres, pero debes destruirlo. ¿Quieres que queme la verdad? Quiero que salves a tu familia. Me quedé en silencio. La lluvia empezaba a caer otra vez, suave, persistente. Dentro del coche, el olor a su perfume me transportó a la infancia, a las noches en que me cantaba para dormir, a los abrazos falsos que tanto necesitaba.
Papá no merecía lo que le hiciste, dije. Ella bajó la mirada. Por un segundo, pensé que iba a llorar, pero no. Cuando volvió a mirarme, tenía los ojos secos, duros. Tu padre era débil, no supo protegernos. Yo sí, lo destruiste, lo sacrifiqué. Hay una diferencia. Sus palabras me helaron. Era como si la humanidad se le hubiera escapado entre los dedos con los años. Una mujer que justificaba la crueldad con amor. Tomé el sobre del asiento, lo abrí, billetes, un pasaporte a mi nombre, un boleto de avión para Lisboa, salida en 2 días. ¿Desde cuándo planeaste esto? Desde el día que volviste. Sabía que Daniel no podría callar mucho tiempo, y si no lo hago, entonces no me dejas opción. Su voz bajó a un susurro, helado. Hay cosas que deben permanecer enterradas, y si no las entierras tú, lo hará alguien más. Salí del coche sin responder. Caminé hasta el taller, con el sobre en la mano. La lluvia aumentaba, y cada gota parecía un recordatorio de lo sucio que estaba todo. Dentro, Daniel seguía allí, sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. ¿Qué quería?, preguntó. Lo de siempre, controlarlo todo. Él me miró con desesperación. Lucía, haz lo que te pide, no te metas más. Si la enfrentas, no sobreviviremos ninguno de los dos. ¿De qué hablas? Ella no es la misma de antes. Ha hecho cosas que no puedes imaginar. No sabes hasta dónde llegaría por mantener su versión intacta. Me quedé observándolo. En sus ojos había un terror antiguo, el mismo que yo sentía de niña cuando la oía gritar su nombre. No voy a destruir nada, dije. Ya basta de callar. Tomé los documentos, la grabadora, la foto, y los guardé en una bolsa. Daniel se levantó, temblando. No hagas esto, por favor. No lo hago por mí, lo hago por papá. Papá está muerto, pero su verdad no. Salí del taller mientras el viento empujaba la lluvia contra mi cara. Me sentía viva, aunque rota. Por primera vez no obedecía. Por primera vez no tenía miedo. Llegué a la estación de autobuses, sin saber exactamente a dónde ir. Tal vez Madrid, tal vez a cualquier lugar donde su sombra no me alcanzara. Pero justo cuando iba a subir al autobús, mi teléfono vibró. Un mensaje. Era una foto. Mi madre, en su sala, con una pistola sobre la mesa. El texto decía: ven sola, hablemos una última vez. El corazón me dio un vuelco. Todo dentro de mí gritaba que no fuera. Pero algo más fuerte, esa necesidad de entender, de cerrar el círculo, me obligó a volver. El reloj del ayuntamiento marcaba las 9:10 cuando llegué a casa. Las luces estaban apagadas, excepto la del salón. Entré despacio. Ella estaba sentada en el sofá, con la pistola frente a ella, sobre una caja de té. Sabía que vendrías, dijo sin mirarme. ¿Vas a matarme, mamá? Eso depende de ti. El silencio se volvió insoportable. Me acerqué despacio. ¿Qué quieres de mí? Ella levantó la vista. Por primera vez, no sonreía. Quiero que me perdones, y que me ayudes a hacer lo correcto. Me quedé sin aire. Su rostro estaba cansado, devastado. En sus manos, la pistola temblaba. ¿Qué significa hacer lo correcto?, pregunté. Ella exhaló lentamente. Quiero que tú aprietes el gatillo. Si sigues aquí, es porque tú también lo sientes, el peso de lo que ella cargaba detrás de esa sonrisa. Si esta historia tocó algo dentro de ti, dale like, no por mí, sino por ella, por cada verdad oculta que el mundo decidió olvidar. Y suscríbete, porque lo que viene después te hará cuestionar todo lo que crees sobre el amor y el perdón. El tiempo se detuvo. El tic-tac del reloj en la pared era el único sonido en la habitación, como si el mundo contuviera el aliento. Ella seguía allí, inmóvil, con la pistola entre las manos. Su mirada estaba vacía, pero en el fondo, había algo distinto. No era crueldad, era cansancio. ¿Qué estás diciendo?, susurré. Quiero que termines lo que empecé, respondió, con una calma aterradora. No quiero seguir fingiendo. No quiero que todo lo que hice sea descubierto. Quiero descansar.
Me quedé paralizada. La lluvia golpeaba los cristales con fuerza. La televisión seguía encendida, mostrando un programa sin sonido. En la pantalla, una pareja sonreía, una sonrisa igual a la suya. Falsa, imposible, no voy a hacer eso, dije finalmente. Lucía, mírame, ordenó. Obedecí, aunque el miedo me desgarraba por dentro. No entiendes lo que viene. Daniel no callará, tú tampoco. Si no lo haces tú, lo hará alguien más. Pero si eres tú, al menos podré irme sabiendo que mi hija me liberó. Me temblaban las manos. Quise acercarme, quitarle el arma, abrazarla, gritarle, hacer cualquier cosa que rompiera ese hechizo macabro. Pero ella levantó la pistola lentamente y la colocó sobre mi mano. Por favor, susurró, ya no quiero seguir sonriendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un segundo, vi a la madre que tuve de niña, la que me leía cuentos antes de dormir, la que me prometía que todo iba a estar bien. Sentí un vacío inmenso. ¿Era posible que esa mujer fuera la misma que destruyó nuestras vidas? Mamá, no, dije, no voy a hacerlo. Ella apretó mi mano, obligándome a sostener el arma. Entonces mírame mientras lo hago yo. El grito que salió de mi garganta no parecía humano. No, me lancé sobre ella, intentando arrebatarle el arma. La habitación se llenó de ruido, de respiraciones, de golpes. En la lucha, un disparo, uno solo, el eco retumbó como un trueno que nunca terminaba. Por un instante, no supe quién había caído. El humo del disparo flotaba en el aire, mezclado con el olor a pólvora y miedo. Luego la vi, mi madre, de rodillas, mirándome con asombro. No había sangre, la bala había atravesado la ventana. Su cuerpo temblaba, pero seguía viva. No quería, dijo, no quería hacerlo. Nos quedamos en silencio, respirando con dificultad. En ese instante, Daniel entró corriendo. Lucía, ¿qué hiciste? No fui yo, respondí, temblando. Ella, mi madre levantó la vista hacia él. Hijo, ya es suficiente, susurró. Diles la verdad. Daniel se congeló. ¿Qué verdad? Ella lo miró con ternura y horror. Tú no fuiste quien falsificó la firma, fui yo, y tú solo me ayudaste a esconderlo. Su confesión cayó sobre nosotros como una piedra en el agua. Daniel se quedó sin palabras. Su cuerpo se derrumbó sobre una silla. ¿Por qué lo dices ahora?, preguntó con voz quebrada. Porque quiero que Lucía sepa la verdad antes de irme. Tomó la pistola, la miró por última vez y la dejó sobre la mesa. No necesito que me perdones, dijo, mirándome. Solo prométeme que vivirás sin cargar con mis pecados. Y por primera vez, su sonrisa cambió. No era la sonrisa que ocultaba secretos, ni la que fingía fortaleza. Era una sonrisa rota, humana, verdadera. La abracé, sentí su cuerpo frágil, el temblor de sus manos, el peso de todos los años en que nos habíamos destruido por amor. Lloró sobre mi hombro, como una niña. Lo arruiné todo, susurró. Pensé que podía protegerlos mintiendo, pero las mentiras solo engendran más mentiras. Nos quedamos así un largo rato, en silencio. Daniel observaba desde la esquina, incapaz de hablar. Cuando la policía llegó, llamada por los vecinos al escuchar el disparo, ella no resistió. Se dejó llevar sin decir palabra. Horas después, en la comisaría, un agente me pidió que describiera lo sucedido. Solo pude decir, mi madre trató de borrar la verdad, pero la verdad no se borra, solo se transforma. Salí de allí al amanecer. El cielo estaba despejado, y por primera vez en años, respiré sin sentir culpa. Caminé por las calles vacías, con el sonido del río de fondo, recordando su última mirada, no de odio, de paz. Y entonces entendí el verdadero significado de su sonrisa. No era una máscara, era una armadura, una manera de sobrevivir en un mundo que no le perdonó ser débil. Pero también comprendí que yo no quería vivir así. El viento soplaba suave, arrastrando las hojas por el suelo. En ese instante, su voz resonó en mi mente, como un eco que no se apaga. Prométeme que vivirás. Y lo hice. Le prometí vivir, no para olvidar,
sino para recordar, para que su historia, nuestra historia, no volviera a repetirse. Durante los días siguientes, el tiempo se volvió un enemigo silencioso, todo parecía avanzar sin mí, la casa quedó bajo custodia policial, los periódicos locales publicaron titulares discretos, mujer de Toledo implicada en fraude familiar, y el pueblo entero se llenó de susurros. Nadie decía su nombre en voz alta, pero todos lo sabían. María Rivas, la mujer ejemplar, la madre perfecta, había caído, y con ella, también lo hizo el mito que durante años nos había sostenido. Yo me quedé sola en el pequeño apartamento que alquilé cerca de la estación. No podía volver al trabajo, ni dormir bien, ni mirar mi reflejo sin sentir culpa. Había pasado una semana desde el disparo, y cada noche volvía a oírlo. Era como si el sonido siguiera rebotando dentro de mí, una y otra vez. Daniel no volvió a casa. Me llamó una sola vez, desde un número desconocido. No puedo más, Lucía, dijo con voz baja. Mamá me lo pidió, que me fuera lejos. ¿Vas a dejarla sola ahora? No la dejo sola. Ella eligió su camino, y yo, no sé cuál es el mío. Quise detenerlo, decirle que no huyera otra vez, que aún podíamos arreglar algo, aunque fuera el recuerdo, pero la llamada se cortó. No lo volví a escuchar. Una semana después, recibí una carta. El remitente, prisión provincial de Ocaña. Mi corazón se detuvo. Era de ella. Lucía, si estás leyendo esto, significa que ya no intentarás salvarme. No lo hagas. Estoy donde debo estar. Cada noche cierro los ojos y veo a tu padre. No me habla, solo me mira. Creo que por fin entiende que no lo odié. Lo temí, y eso fue peor. Daniel no resistirá. Necesita que lo perdones antes de que sea demasiado tarde. No repitas mi error. Te amo. A mi manera, torpe y rota. Mamá, leí esa carta una y otra vez, hasta que el papel se volvió blando entre mis manos. No lloré. Sentí un vacío tan grande que las lágrimas no bastaban. Fui a verla una sola vez. La prisión era fría, gris, sin tiempo. Cuando apareció detrás del vidrio, vestida con el uniforme beige, apenas la reconocí. Parecía más pequeña, más humana. «¿Te ves bien?», me dijo, sonriendo. «No digas eso», respondí, evitando su mirada. «No vine a pedirte perdón», añadió. «Vine a decirte que estoy tranquila, por primera vez. ¿Y papá? ¿Lo estás también por él?». Sus ojos se humedecieron. «No, pero al menos ya no tengo que fingir que lo estoy». Nos quedamos en silencio. De fondo, se oía el zumbido de los fluorescentes. «Daniel se fue», dije. Ella asintió, sin sorpresa. «Siempre huye del dolor. Es su forma de sobrevivir. Yo no quiero huir». «Entonces escribe, cuéntalo, que alguien sepa quiénes fuimos antes de convertirnos en esto». Su voz se quebró. Por primera vez, comprendí que todo lo que había hecho, incluso lo más monstruoso, venía del miedo. Miedo a perder el control, a perder el amor, a ser olvidada. Y en ese reflejo, sexta una sombra mía. Porque yo también tenía miedo. Salí de la prisión con el sol de la tarde en el rostro. En la parada del autobús, un hombre me entregó un sobre. «Esto es suyo», dijo, y se marchó antes de que pudiera responder. Dentro, una foto. Daniel, en una estación desconocida, con barba, mirando a la cámara. Detrás de la foto, unas palabras escritas con su letra: «No la perdones tan rápido. No sabes todo». El suelo pareció moverse bajo mis pies. No todo estaba dicho, no todo había terminado. Volví a casa temblando, cerré las cortinas y encendí la grabadora vieja. La voz de mi madre resonó otra vez en la habitación. «Hay una verdad que no pude decir en la cinta, no porque no quisiera, sino porque temía lo que pasaría si la sabías. Si llegas a escuchar esto, Lucía, busca en el sobre marrón, debajo del retrato de tu padre». Corrí hasta la maleta donde había guardado todo. Allí estaba el retrato, con el marco de madera astillado. Detrás, un sobre sellado con cera roja. Lo abrí con las manos sudadas. Dentro, una hoja escrita a máquina,
con un encabezado que me heló la sangre, certificado de adopción, nombre original, Lucía Álvarez. Mi respiración se detuvo. Mi madre, no era mi madre, y mi padre, tal vez no era mi padre. Sentí que todo el aire del mundo me abandonaba. Las piezas del pasado comenzaron a encajar con un ruido seco en mi mente, los silencios, las miradas, las frases cortadas, las fechas que nunca coincidían. Toda mi vida había sido construida sobre una mentira mucho más profunda de lo que imaginé. Y si eso era cierto, ¿quién era yo realmente? Esa noche no dormí, me quedé sentada en el suelo, con la hoja entre los dedos, mientras el reloj del pasillo marcaba las horas con una precisión cruel. Afuera, el viento golpeaba las persianas, y cada sonido parecía un recordatorio de que algo se había roto para siempre. Lucía Álvarez. Leí el nombre una y otra vez, sin reconocerlo. Era como leer el nombre de una desconocida. Me miré al espejo del baño y, por primera vez, no supe quién era la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hinchados, el cabello pegado al rostro, los labios temblando. ¿Quién soy?, susurré. El eco me respondió con un silencio insoportable. Busqué el resto de los papeles en el sobre. Había una carta amarillenta, firmada por alguien llamado Dr. Ernesto Salgado, del Hospital de Cuenca, fechada en 1994. Decía que la niña había sido entregada por motivos de seguridad familiar y que el expediente debía mantenerse confidencial. 1994. Yo tenía 2 años. En ese instante recordé un olor, uno que no era de esta casa, algo como cera caliente y agua oxigenada, un pasillo largo, una mano con anillos sujetando la mía, y una voz femenina que decía: no mires atrás, pequeña. El recuerdo me atravesó como un cuchillo. No era una memoria nueva. Era algo que siempre había estado ahí, enterrado, esperando ser reconocido. Corrí hacia la caja metálica donde guardaba las cintas de mi madre y puse la segunda, la que nunca había terminado de escuchar. Su voz sonó débil, casi resignada. Lucía, si algún día encuentras el documento, no me odies. Lo hice porque no podía permitir que te llevaran. Ellos te buscaban, no por amor, por lo que representabas. Tu padre no era quien decía ser. Mi piel se erizó, rebobiné y escuché otra vez. Tu padre no era quien decía ser. Abrí mi portátil y busqué su nombre en los registros públicos, Antonio Rivas Martínez. Entre las búsquedas, apareció una nota de prensa de 1993. Doctor acusado de experimentos ilegales con menores desaparece tras investigación policial. La foto era vieja, borrosa, pero inconfundible. Era él, mi padre. Sentí que el aire se espesaba. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Todo tenía sentido ahora: sus viajes repentinos, las visitas de hombres extraños, las cajas selladas que mi madre guardaba en el sótano. Me puse de pie y comencé a buscar la llave del sótano. Tardé casi 1 hora en encontrarla, detrás de un cuadro que había colgado en la entrada. Bajé las escaleras con una linterna, temblando. El aire era pesado, con olor a humedad y metal. En el rincón, cubierto por una lona vieja, había un arcón de madera. Lo abrí. Dentro, documentos, grabaciones médicas, fotografías de niños con nombres codificados, y una, en particular, que me heló la sangre. Una niña pequeña, con un lazo azul en el cabello. Yo, en la parte trasera, escrito con tinta negra, sujeto L. Álvarez. Proyecto Éxodo. El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. Proyecto Éxodo. Busqué en las hojas desperdigadas hasta encontrar un informe parcial, con el membrete del hospital y una descripción: Programa de Desarrollo Cognitivo Experimental. Sujetos entre 1 y 4 años. Supervisión médica privada. Financiación confidencial. Sentí náuseas. Mi padre no había sido solo un médico, había sido el creador de algo, y yo había sido parte de eso. Subí las escaleras tambaleándome, con los documentos en las manos. Encendí todas las luces del apartamento,
como si la claridad pudiera detener el miedo, pero lo único que hizo fue revelar lo evidente: toda mi existencia estaba escrita en papeles manchados de secretos. Pensé en Daniel. No la perdones tan rápido, no sabes todo. Tal vez él también lo sabía, tal vez siempre lo supo. Tomé el teléfono y marqué su número antiguo. Una voz respondió después de 3 tonos. Sabía que llamarías, dijo. Daniel, ¿qué es el proyecto Éxodo? El silencio al otro lado duró una eternidad. No por teléfono, no aquí. Hay cosas que no debes decir en voz alta. Dímelo ahora, grité. Lucía, no eres la única. La llamada se cortó. Me quedé paralizada, con el auricular pegado al oído. No era la única. Fui hasta la ventana. Afuera, un coche negro estaba estacionado frente al edificio. 2 hombres fumaban, sin hablar. Uno de ellos me miró directamente. Sentí una punzada de hielo recorrerme la columna. Retrocedí. Apagué las luces. La cinta aún giraba en la grabadora. La voz de mi madre sonó por última vez. Casi un susurro: si llegas a este punto, corre. No repitas mis errores. No confíes en nadie, ni siquiera en tu sangre. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier verdad. Por primera vez, entendí que el secreto detrás de su sonrisa no era solo la culpa o la vergüenza, era miedo, un miedo que ahora me pertenecía a mí. Salí del apartamento con lo puesto, no llevé nada, solo la carta, la foto y el documento de adopción. El amanecer apenas rompía el cielo en tonos grisáceos, y el aire olía a gasolina húmeda y miedo. Bajé las escaleras sin hacer ruido, conteniendo la respiración cada vez que el piso crujía. Afuera, el coche negro seguía allí. Los 2 hombres ya no fumaban, me observaban. Caminé con paso firme, fingiendo calma, pero mis manos temblaban dentro de los bolsillos. Crucé la calle sin mirar atrás y tomé el primer autobús que pasó. No importaba a dónde fuera, necesitaba distancia. Me senté al fondo, con la cabeza baja, mirando mi reflejo en la ventana. No reconocía a la mujer que veía allí. Tenía los ojos vacíos, la piel pálida, los labios apretados como si temieran pronunciar algo prohibido. No confíes en nadie, ni siquiera en tu sangre. La voz de mi madre se repetía en mi mente, una y otra vez, hasta que el ruido del motor la ahogó. El autobús me llevó hasta un pueblo cercano a Guadalajara. Me bajé en una carretera desierta y caminé sin rumbo hasta encontrar un hostal barato. Pagué en efectivo, con el poco dinero que tenía en la mochila. La recepcionista me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Subí al cuarto, cerré la puerta con doble pestillo y me dejé caer en la cama. Mi cuerpo temblaba, pero no era de frío, era el miedo físico, ese que se siente en los huesos, que te recuerda que estás viva solo porque no tienes otra opción. Encendí el portátil, conecté un viejo pendrive donde había guardado las fotos y los informes del sótano. Busqué Proyecto Éxodo en foros, archivos antiguos, bases de datos médicas. Al principio, nada. Luego, una coincidencia, un documento desclasificado de 2003, publicado brevemente por una organizaciones no gubernamentales francesa, hablaba de programas de estimulación genética infantil en el sur de Europa, entre 1992 y 1996. Entre los nombres de los colaboradores aparecía uno, Dr. Antonio Rivas Martínez, mi padre, pero no era el único. También figuraban Ernesto Salgado, el mismo del hospital, y un tercero, Daniel Rivas. Mi corazón se detuvo. Daniel, mi hermano, no podía ser. Tal vez era una coincidencia, un error, una persona con el mismo nombre, pero algo dentro de mí gritaba que no. Volví a abrir la carta que él me había dejado. No la perdones tan rápido. No sabes todo. Ahora entendía el tono, el peso, la culpa. Tal vez él no era la víctima que yo había creído. En ese momento, el silencio del cuarto fue roto por un leve zumbido. El teléfono del hostal. Sí, dije, con la voz temblorosa. Un hombre habló desde el otro lado, con tono pausado, sin identificarse. Señorita Álvarez,
Sabemos que tiene documentos que no le pertenecen. Entréguelos y todo terminará bien. ¿Quién habla? No repita los errores de su madre. Ella creyó que podía ocultar la verdad. Mire dónde está ahora. El clic del final me dejó en un vacío total. Corrí hasta la ventana. En la calle, otro coche oscuro estaba estacionado. Los hombres no bajaban, solo esperaban. Me di cuenta de que ya no era libre. Ya no era solo una hija en busca de respuestas. Era una amenaza para alguien. Apagué las luces, empaqué los papeles en una bolsa de plástico y salí por la ventana trasera. El frío cortaba el aire, el suelo estaba húmedo, y cada paso sonaba más fuerte de lo que debía. Crucé los patios traseros de las casas vecinas y llegué al campo abierto. Corrí sin mirar atrás hasta que las luces del pueblo desaparecieron. El amanecer me encontró escondida entre los árboles. Me dolían los pies, la garganta seca, los pensamientos rotos. Me senté en el suelo, respirando con dificultad, y abrí uno de los informes que había traído. En una de las páginas, una anotación a mano decía: Prototipo L, integración completa, memoria experimental, éxito parcial. Debajo, un número de contacto, escrito con tinta azul, 34-910-33-45-28. Lo marqué desde un teléfono público horas después, en una gasolinera abandonada. ¿Quién es?, preguntó una voz de mujer, nerviosa. Soy Lucía. Encontré tu número en un archivo del proyecto Éxodo. Silencio. Dios, pensábamos que todos estaban muertos. ¿Quiénes? Los niños, los que sobrevivieron. Tú eras la primera. Me quedé sin palabras. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Sara. Fui enfermera del programa. Ayudé a sacar a algunos antes de que cerraran el laboratorio. Pero tu padre, él nunca lo permitió. ¿Qué hicieron con nosotros? La línea crepitó. No puedo decirlo por aquí. Nos vigilan. Si realmente quieres saber la verdad, ven a Cuenca, al antiguo edificio del hospital, pabellón 3. ¿Y tú? Yo estaré esperando. Pero no tardes. No somos los únicos buscándote. La llamada se cortó. Miré alrededor. El sol se levantaba, dorando las colinas. El mundo seguía girando, indiferente, mientras mi vida se desmoronaba. Los niños que sobrevivieron. Cada palabra pesaba como una piedra. Caminé hasta la carretera. Tenía una dirección, una pista, y quizás, una última oportunidad para entender qué fue lo que mi madre quiso proteger con tanto miedo. Pero algo dentro de mí ya lo sabías, la verdad no iba a liberarme, iba a destruir lo poco que quedaba de mí. El tren a Cuenca tardó 3 horas. Me senté junto a la ventana, observando cómo los campos pasaban como sombras alargadas. Cada estación parecía más vacía que la anterior. Nadie hablaba, nadie me miraba, y, aún así, sentía que alguien me seguía con los ojos desde algún lugar del vagón. No comí, no dormí, no pensé. Solo escuchaba el ritmo constante del tren, ese golpe metálico que sonaba como un reloj de cuenta regresiva hacia algo que no sabía si quería conocer. Llegué al mediodía. El aire de Cuenca era seco, con olor a piedra y polvo viejo. Caminé desde la estación hasta las afueras, donde el antiguo hospital se levantaba entre colinas cubiertas de maleza. Las ventanas estaban tapiadas, los muros agrietados, las letras del cartel apenas legibles: Hospital Provincial fundado 1974. Cada paso resonaba sobre el suelo cubierto de hojas secas. Entré por una puerta lateral abierta a la fuerza. Dentro, el aire olía a humedad, a óxido, a recuerdos que se negaban a morir. Avancé con la linterna en mano por pasillos interminables, donde el eco de mis pasos parecía el de alguien más. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y polvo. En una de ellas, alguien había escrito: los ojos recuerdan. No supe por qué, pero esa frase me estremeció. Llegué al pabellón 3. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una lámpara portátil iluminaba la figura de una mujer sentada frente a una mesa metálica. ¿Sara?, pregunté. Se levantó lentamente. Era mayor de lo que había imaginado, con el rostro cansado y una cicatriz en la sien. Sabía que vendrías,
dijo con voz baja, te pareces a tu madre, dijiste que me contarías la verdad. Ella asintió y me ofreció una carpeta gruesa. Está todo aquí, pero prométeme que, después de leerlo, te irás. No vuelvas a buscar a nadie. Me senté frente a ella y abrí la carpeta. Documentos médicos, fotografías, grabaciones de laboratorio. Cada hoja era una herida. El proyecto Éxodo había sido creado para potenciar la memoria genética en niños con alta capacidad cognitiva, utilizando estimulación sensorial y manipulación química. Los sujetos eran bebés, obtenidos mediante adopciones falsas. Mi estómago se encogió, ¿y mis padres? Sara bajó la mirada. Tu madre no lo sabía al principio, fue tu padre quien la convenció. Él necesitaba una figura materna para disimular las adopciones. Cuando descubrió lo que él hacía, intentó detenerlo, pero ya era tarde. ¿Qué hacía exactamente? Buscaba reactivar memorias que no eran tuyas, recuerdos de otros niños. Quería probar que la mente humana podía heredar la memoria emocional. Sentí una punzada en la cabeza, una imagen fugaz, una habitación blanca, una luz intensa, un hombre con batas sosteniendo una jeringa, yo llorando. No, susurré. Sí, dijo Sara, acercándose. Tú fuiste la única que sobrevivió al proceso completo, por eso eras tan importante, por eso él no podía dejarte ir. Cerré la carpeta de golpe. ¿Y Daniel? ¿Qué papel tenía en todo esto? Sara vaciló. Daniel no era tu hermano, era otro sujeto, pero él lo descubrió. Escapó antes de que lo eliminaran. Tu madre lo escondió y lo crió contigo. Fingió que eran hermanos para protegerlos a ambos. El mundo se me vino abajo. Todo lo que había amado, todo lo que había creído real, era una mentira meticulosamente construida. ¿Dónde está él ahora? Pregunté. No lo sé, pero si sigue vivo, también lo están buscando. De repente, un ruido metálico resonó en el pasillo, un portazo, seguido de pasos apresurados. Sara apagó la lámpara. Nos encontraron, susurró. Corre. ¿Quiénes? Los que financiaron el proyecto. Nunca se detuvieron. Corrimos por los pasillos oscuros. El sonido de botas y voces se acercaba. Alcanzamos una puerta lateral, pero antes de salir, Sara me detuvo y me entregó un pequeño dispositivo USB. Ahí está todo, las grabaciones, los nombres, las pruebas. Si logras hacerlo público, tal vez alguien crea la verdad. Y tú, ya no tengo a dónde ir. Vera, la dejé atrás. Salí al campo, tropezando entre las piedras, hasta llegar a la carretera. Oí disparos, un grito ahogado. Sara no volvió a hablar. Corrí hasta que las piernas no me respondieron. Me escondí bajo un puente, jadeando, con el USB en la mano. Lo apreté contra el pecho como si fuera un pedazo de mi alma. La lluvia empezó a caer, fría, brutal, lavando la sangre y el polvo del suelo. Ese fue el momento en que comprendí que la verdad no solo tenía un precio, tenía víctimas, y que el secreto detrás de su sonrisa, la de mi madre, nunca fue un gesto de amor. Fue un escudo, un intento desesperado por esconder el horror que había nacido en nuestra propia casa. Antes de irte, respira, piensa, ¿y si la persona que más amabas escondiera algo como esto detrás de su sonrisa? Si su historia te conmovió, compártela. Haz que alguien más sienta lo que tú sentiste. Dale like, comenta y suscríbete no solo para seguir una historia, sino para recordar que detrás de cada sonrisa hay una verdad esperando ser vista.